Y allá en Mateo 11, 29 y 30, esa es la lectura. Si me acompañan, por favor, hermanos, estamos ahí, amén. Dice así la palabra de Dios, solo son 2 versículos, yo les voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a leer una vez más, hermanos, ¿les parece? Todos juntos, si me acompañan, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero leer nada más el versículo 28 porque también es importante. El Señor Jesucristo está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero hablar con ustedes este tema de la facilidad con la que aceptamos otros yugos. La facilidad con la que aceptamos otros yugos. Y si te regresas, por favor, a la primera diapositiva, ahí vamos a estar en una primera parte. Lo necesito así, y ya después nos vamos a los siguientes puntos. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Y Señor, estamos aquí en esta tarde porque reconocemos que tenemos una necesidad de ti. Tenemos necesidad de que tú nos hables. Ha estado esta semana, estamos a la mitad y estamos aquí en tu casa. Háblanos, por favor. Yo te necesito, Señor. Reconozco mi incapacidad de ser en la más mínima capacidad de ayuda para esta gente, Señor, que es tu gente, si no es por tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdame. Toma el control de mi mente. Toma el control de mis pensamientos y de mi boca, de mis palabras. Y yo te pido por cada hermano y hermana también aquí, que podamos prestar atención a lo que tú nos quieres decir. Que cualquier cosa que podemos tener en nuestra mente, que nos esté distrayendo, la podamos, Señor, apartar, la podamos apagar y podamos estar prestando atención a lo que tú tienes para nosotros en estos minutos. Camina en medio de nosotros, Espíritu Santo, y te pido que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no te ha recibido como su único y suficiente Salvador, este día pueda recibirte. Por favor, Espíritu Santo, haz la obra que solamente tú puedes hacer en Cristo. Amén y amén. Hermanos, el Señor Jesucristo hace esta invitación que es a la manera, o es un mandamiento, pero también es una invitación. Y Él empieza desde el versículo 28 diciendo, y lo voy a volver a leer: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La predicación no es en sí lo que representa el yugo de Cristo, pero sí es importante verlo para poder comenzar a poder entender lo que queremos desarrollar aquí. Entonces, hermanos, la verdad es que el Señor Jesucristo nos está invitando a todos nosotros a acercarnos a Él, especialmente si estamos trabajados y cargados. Y en nuestra vida, en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, es muy fácil que estemos trabajados y cargados. Es muy fácil que vengan desánimos, es muy fácil que vengan situaciones difíciles, es muy fácil que vengan problemas, es muy fácil que tengamos adversidades. Y entonces todos nosotros como seres humanos estamos susceptibles a que este tipo de cosas pasen en nuestras vidas. ¿O habrá aquí alguien que jamás le ha pasado nada? ¿Habrá aquí alguien que no tenga cargas? ¿Habrá aquí alguien que no tenga problemas? Levante su mano porque queremos hablar con usted para que nos diga cómo hacerle, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí? Pero si yo les dijera, hermano, habrá alguien aquí que tiene problemas, que tiene cargas, que tiene circunstancias difíciles a su alrededor, ¿cuántos podríamos levantar la mano en esta tarde? Excelente, y creo que todos debemos o deberíamos, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas, cosas que agobian nuestro corazón, cosas que entristecen nuestro espíritu, cosas que acongojan nuestra alma. Todos tenemos esa clase de cosas. Pero qué bendición que nosotros como cristianos no estamos solos en nuestro caminar. Como cristianos no estamos solos para llevar nuestra carga. El Señor Jesucristo ha prometido que si nosotros estamos trabajados, si nosotros estamos cargados, en Él podemos hallar descanso. Y qué bendición. ¿Ha usted hallado descanso en Cristo? ¿Ha usted hallado confort y consuelo en nuestro Señor Jesucristo? Por eso estamos aquí, porque
Podemos hallar en Cristo lo que en ninguna otra persona, lo que en ninguna otra religión, lo que en ninguna otra forma de vida en este mundo podemos hallar. Solamente encontramos en Jesús la verdadera paz. Por eso los cristianos podemos tener esta paz que el mundo no puede conocer, que el mundo no puede tener, porque venimos a Cristo. Dice que Él nos hace descansar, y después continúa la invitación diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esta aplicación ya la hemos escuchado, yo creo, muchas veces, ¿verdad? Tenemos ahí una imagen de lo que es un yugo, y lo conocemos, ¿verdad?, como esta herramienta que se utiliza para unir la fuerza de dos bestias, ¿verdad? Dos bestias de carga, dos bueyes, dos asnos. Más todavía en los tiempos antiguos se utilizaba para que estas dos bestias pudieran jalar el arado para poder hacer surcos en la tierra. Y entonces, cuando uno solo de estos animales se podría cansar, porque era algo cansado, al compartir ambos animales la carga, entonces podían durar más tiempo trabajando y podían hacer más de lo que solamente uno podía hacer. Entonces se intentaba buscar dos animales de características similares para que ellos pudieran, al combinar fuerzas, durar más tiempo y hacer más de la tarea que se tenía para cada día. Y para eso era el yugo. Se amarraban por el cuello estos dos animales, y entonces a esta estructura en la parte del centro se montaba lo que era el pico, y entonces así se movían los animales hacia el frente, y una persona iba guiando el arado para que pudiera ir lo más derecho posible, y la fuerza la hacían en conjunto estos dos animales. Este simbolismo se utiliza muchas veces en la palabra de Dios para hablar acerca de sometimiento. Hay muchos ejemplos en muchos pasajes de la palabra de Dios, pero hay un ejemplo con el profeta Jeremías. No sé si alguno de ustedes recuerda, cuando el profeta Jeremías, Dios le mandó a hacer un yugo, y Dios le dijo a Jeremías: hazte un yugo, porque así como tú vas a andar con el yugo, así yo voy a poner el yugo de Babilonia sobre el pueblo de Israel, porque ellos se han rebelado contra mí. Entonces, en la historia bíblica, el yugo representa sometimiento. Y así como el pueblo de Israel no quiso someterse al yugo de Dios, ellos entonces Dios se vio en la necesidad de ponerlos bajo el yugo de Babilonia. Y bajo el yugo de Babilonia, estamos haciendo aquí mucho feedback, perdón. Bajo el yugo de Babilonia, ellos entonces se vieron en gran problema. Y muchos conocemos la historia, ¿verdad? Los sacaron de sus ciudades, quemaron Jerusalén, destruyeron las murallas, destruyeron el templo, se llevaron todos los utensilios, y la nación de Israel por un tiempo no existió. El yugo significa sometimiento. El yugo significa la rendición de la voluntad. El yugo significa que ya no es lo que yo quiera, sino que ahora es lo que la persona que tiene el control del yugo quiere. Pero hay una particularidad con este asunto del yugo de Cristo. Como miramos, es que el yugo es para dos. Y la palabra de Dios nos muestra aquí, como dice nuestro Señor Jesucristo: los haré descansar. Y utiliza esta frase: hallaréis descanso para vuestras almas. Y pareciera un tanto contradictorio que tengamos la frase de descanso, que tengamos la frase de tranquilidad, que tengamos alusiones a paz, cuando asociamos la palabra yugo con algo de sometimiento y con algo de trabajo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Parecería un poco contradictorio, aunque no lo es, pero parecería. ¿Por qué el Señor Jesucristo utiliza esto? Y aparte añade al final: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdad, hermanos, es que en medio de todos los pesares de la vida, en medio de todas las circunstancias que nosotros podemos sufrir, los problemas que podamos tener a nuestro alrededor, nosotros como cristianos tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo llevando ese yugo. El yugo es para dos. Y qué bendición que podemos entender que así como nosotros vamos
tenemos que caminar en esta vida. Cristo va a nuestro lado. Cristo va con nosotros. Y Él está en el yugo con nosotros. Y hace rato hablamos, ¿verdad? Se trataba de unificar la fuerza de estas dos bestias, de estos dos animales. Pero hermano, qué bendición que mi Dios, mi Señor Jesucristo, es infinitamente más poderoso, más fuerte que yo. Es absolutamente poderoso, es todopoderoso. Y Él va conmigo. Y cuando yo no puedo, Él me dice, ¿sabes qué? Yo sí puedo, déjamelo a mí. ¿Sabes qué? Tú estás cargando, y a veces, hermanos, estamos cargando porque queremos cargar. Y estamos batallando porque queremos batallar, cuando el Señor Jesucristo dice, hey, ahí está mi yugo, es fácil, es sencillo, yo voy contigo, vamos juntos. Pero no, Señor, en esto no, en esta área no, en esto no te metas, esto yo voy solo, esto yo necesito. No, Señor. Y Jesús dice, oye, si mi yugo es fácil, ¿para qué vas por lo difícil? ¿Para qué vas por lo complicado? Pero muchas veces nosotros así nos gusta, ¿verdad? Complicarnos las cosas. Y el Señor Jesucristo dice, mi yugo es fácil, ponte conmigo. Y cuando Él va con nosotros, hermanos, no tenemos en realidad mucho que cargar, porque Él es el que carga todo, porque Dios puede con todo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro poderoso gigante que está a nuestro lado. Y por lo tanto no tenemos que temer. Y entonces podemos entender por qué el Señor Jesucristo en esta invitación implica el yugo, que es trabajo, y lo relaciona con el descanso. ¿Cómo es posible que este yugo sea fácil? Porque Jesucristo es el que va con nosotros en medio de las dificultades y de las pruebas y de las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y qué bendición los que hemos podido hallar a Jesucristo. Y qué bendición los que podemos agarrar el yugo de Cristo. Y qué bendición hemos podido constatar en nuestras vidas, que cuando nosotros permitimos que sea Él el que dirija, que sea Él el que jale, y nosotros nos sometemos a Él, nos sometemos a sus palabras, nos sometemos a sus mandamientos, encontramos paz y descanso. Porque Él es el que nos ayuda a nosotros a pasar por medio de las circunstancias difíciles. Sin embargo, hermanos, muchas veces me temo que nosotros como cristianos rehusamos la invitación de Cristo. Él nos da esta invitación, este mandamiento, pero que también es invitación, y Dios dice, vengan, lleven mi yugo. Pero muchas veces nosotros rehusamos la invitación de Cristo para voluntariamente poner sobre nosotros otros yugos. Poner sobre nosotros otros yugos que traerán tristeza y ruina a nuestras vidas. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, todos queremos eso, todos queremos descanso, todos queremos la paz de Cristo, todos queremos el descanso que Cristo ofrece, pero solamente la manera en la que podemos conseguir eso es nosotros agarrándonos de Él, es nosotros tomando su yugo. El problema es que muchas veces nosotros desechamos el yugo de Cristo y voluntariamente nos ponemos otros yugos que no tienen nada que ver con nuestro Dios, que no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de hallar descanso para nuestras almas, nos encontramos hallando ruina, nos encontramos hallando desesperación, nos encontramos hallando depresión, nos encontramos hallando en circunstancias tan diferentes a lo que Cristo planea para nosotros. Porque nosotros voluntariamente nos quitamos el yugo de Cristo y nos ponemos otros yugos que no traerán paz, yugos que no traen descanso. Y por eso muchas veces nuestras vidas están patas para arriba. Por eso nuestras familias están llenas de problemas. Por eso nosotros mismos estamos muchas veces llenos de circunstancias difíciles. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es porque desechamos el yugo de Cristo y voluntariamente adoptamos otros yugos en nuestras vidas, que lo único que traerán es tristeza, ruina y miseria a nuestras vidas. Y quiero hablar de 4 ejemplos nada más. Podemos hablar mucho más. Podemos hablar tal vez de más aplicaciones, pero quiero dar 4 en esta tarde. Y el primero de ellos es el yugo de la mundanalidad. El yugo de la mundanalidad. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 4. Si es tan amable, hermano. Santiago capítulo 4. Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Estamos ahí? Amén.
Dice la palabra de Dios. Ese es un versículo fuerte, hermanos. Es un versículo contundente. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, ese primer yugo que queremos ver es el yugo de la mundanalidad, es el yugo de las costumbres mundanas, es el yugo de la forma de vida mundana, es el yugo de hacer las cosas no como Dios quiere, sino como este mundo dicta. Y muchas veces los cristianos estamos haciendo las cosas como este mundo dicta. Estamos viviendo de la manera que los mundanos viven. Estamos haciendo de la manera que los mundanos hacen. Estamos hablando de la manera que los mundanos hablan. Y estamos pensando de la manera que los mundanos piensan. Nos estamos poniendo el yugo de la mundanalidad en nuestras vidas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero nuestras vidas, lejos de reflejar a Cristo, nuestras vidas, lejos de reflejar el poder, la luz del Evangelio, lo que están reflejando es nada más lo que está allá afuera. Lo podemos ver en lo que nosotros estamos consumiendo, lo que nosotros estamos viendo. Lo podemos ver en las conversaciones que tenemos. Lo podemos ver en nuestras maneras de vestir. Lo podemos ver en nuestros hábitos o nuestros hobbies. Lo podemos ver en la música que escuchamos. Estamos llenos de mundanalidad. La iglesia es muy fácil que se llene de mundanalidad. Los cristianos es muy fácil que adopten la mundanalidad. No nos pesa, ¿verdad? Vivir de la manera que vive el mundo y pagamos una suscripción a Netflix, pagamos una suscripción a Disney Plus. ¿Y por qué? Porque eso es lo que necesitamos ahorita para entretenernos. Pero ¿cómo nos pesa dar a la ofrenda misionera? ¿Eso qué implica? Un estilo de vida mundano. No nos importa desgastarnos en nuestro trabajo porque tenemos una remuneración. Pero venir a la iglesia los domingos en la tarde, los miércoles, qué bendición por usted que vino en esta tarde. Pero muchas veces despreciamos las invitaciones de nuestro Señor Jesucristo de estar aquí, en su casa, para corretear las migajas que este mundo nos ofrece. Esto habla de un enfoque mundano, de una vida mundana. Nuestros jóvenes, nuestras señoritas, ¿qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que tienen? ¿Usted ya ha revisado a sus hijos en Instagram? ¿Usted ya ha revisado a sus hijos en Facebook? ¿Usted ya ha revisado lo que ellos buscan? ¿A los artistas que ellos siguen? ¿Las modas que ellos siguen? ¿La manera en la que ellos se quieren vestir? ¿La manera en la que ellos se quieren expresar? ¿Usted ya ha visto eso? Son cosas mundanas. En la reunión de jóvenes, en el campamento, en todos los sábados, estamos ahí batallando, intentando y trabajando con los jóvenes. Y deja el mundo, deja esas prácticas, deja esas conversaciones, deja esas mañas. Son cosas mundanas. Nosotros somos luz, somos luminares en el mundo. Es lo que hemos estado hablando este año. Necesitamos reflejar la luz de Cristo, la luz del Evangelio con nuestras vidas. Pero cada vez más y más miramos que los muchachos piden y anhelan mundo en sus vidas. Las muchachitas quieren mundo, anhelan mundo. Quieren tener novio rápido, en cuanto tengan 18, ya. Los muchachos quieren estar para arriba y para abajo en todos lados. No quieren venir al grupo de jóvenes, pero quieren andar por todos lados con sus amigos mundanos. Para todos lados. Y muchos de nosotros los estamos dejando. Es pura mundanalidad. Y dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye. Y fíjese, por eso digo que es muy fuerte. Porque la amistad con el mundo automáticamente nos pone en enemistad contra Dios. Yo no sé usted, pero de todos los enemigos que pudiera ser, el único con el que no quisiera estar en enemistad es con Dios. Pero es en automático, dice aquí, el que está en amistad con el mundo, el que está enrolado en las formas mundanas, el que vive de una manera mundana, el que hace las cosas no como dice la Biblia, sino como dice este mundo de las ideologías que hoy se manejan, que hoy se pregonan, que hoy se predican en la sociedad. Dice la palabra de Dios, automáticamente está en enemistad, en oposición con Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero tener ese yugo en mi vida.
Yo no quiero tener el yugo de la mundanalidad. Juan 12:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿qué yugo está usted llevando? ¿Qué yugo está usted poniendo en su vida? ¿Está usted llevando el yugo de Cristo o está usted llevando el yugo de la mundanalidad? De las formas de vida mundanas, de las costumbres mundanas, de la música mundana. ¿De qué yugo está usted llevando? Usted puede analizar rápidamente qué yugo está poniendo sobre su hijo o qué yugo está usted permitiendo que su hijo se ponga en sí mismo o en sí misma. ¿Es el yugo de la mundanalidad o es el yugo de Cristo? ¿Es el yugo de la piedad o es el yugo de la mundanalidad? ¿Qué yugo están teniendo nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestras señoritas? ¿Qué yugo están poniendo ellos? Usted lo puede ver, yo lo puedo ver, usted también lo puede ver. Analice qué yugo está sobre ellos. La verdad es que el yugo de la mundanalidad paga mal, porque no hay más explicación para decir lo que ser enemigo de Dios significa. Ser enemigo de Dios nos pone en la posición más desventajosa en la que cualquier ser humano pudiera estar. Ser enemigo de Dios, estar en contra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso, y él le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú piensas que tú me vas a hacer daño, Pablo. Tú piensas, y le está dando coces, o sea, le está dando como estocadas, como alguien con una espada. Y el Señor Jesucristo le está diciendo: no, Pablo, yo soy la espada. Vas a perder. Es algo duro, es algo difícil, te vas a topar con pared, Pablo. Mejor ríndete a mí. Y fue lo que Pablo hizo. Pablo se rindió. Hermanos, desechemos el yugo de la mundanalidad, porque no va a traer más que miseria y ruina a nuestra vida, y tomemos el yugo de Cristo, que trae paz y descanso para nuestra alma. Otro yugo que también podemos tomar muchas veces es el yugo del pecado. Muchas veces tomamos nosotros el yugo del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermano? Cristo nos salvó de una vana manera de vivir. El Señor Jesucristo nos salvó de las tinieblas. El Señor Jesucristo nos salvó del pecado, nos salvó a todos nosotros aquí, todos los que aquí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos experimentado el cambio, el nuevo nacimiento. Jesucristo nos limpió, Jesucristo nos justificó, Jesucristo nos salvó. ¿Qué bendición es eso? El problema es que muchos cristianos, una vez que han recibido a Cristo, una vez que han recibido su amor, una vez que han recibido su perdón, una vez que hemos recibido todo de Cristo, voluntariamente desechamos el yugo de Cristo y nos ponemos encima el mismo yugo del pecado que antes teníamos cuando no le conocíamos. Muchos cristianos están regresando a las cosas que hacían antes de conocer a Cristo. Muchos cristianos están recuperando las mismas mañas. Muchos cristianos están cayendo en los mismos pecados de antes, de cuando no conocían al Señor. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y fíjese, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el pecado esclaviza, el pecado somete, el pecado no trae nada bueno. Pero el pecado muchas veces, sin querer queriendo, ¿verdad? Pero nosotros mismos lo permitimos entrar a nuestra vida. Ya Cristo nos ha salvado, ya Cristo nos ha justificado, pero nos empezamos a acostumbrar a exponer al pecado. Nos empezamos a permitir ciertas cosas que ya no permitíamos, a ciertas prácticas que ya no teníamos. Empezamos a darnos ciertas licencias a nosotros mismos. Y poco a poco, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero haciéndonos a nosotros mismos tontos, vamos cayendo en las mismas redes del pecado. Y el cristiano que antes iba de victoria en victoria, ahora va de derrota en derrota. ¿Por qué?
porque nos quitamos el yugo de Cristo, en el cual hallamos descanso, y nos volvemos a poner el yugo del pecado. El yugo que nos sometía antes. Hermano, el yugo que sometía a su familia. El yugo que tenía sometida a su gente por generaciones. Todos tenemos nuestra familia en la carne. Y tal vez su familia no es muy diferente a mi familia, hermano. En nuestras familias podemos encontrar muchas cosas muy feas. Historias dolorosas. Historias sumamente tristes. Historias de abandonos. Historias de violencia. Historias llenas de vicios. Historias llenas de pecados sexuales. En nuestras familias podemos contar, si nos pusiéramos a dar testimonio de las cosas que han pasado en nuestras familias por generaciones, de las que conocemos, podemos encontrarnos historias tan tristes y tan feas en nuestras familias. Pero le voy a decir algo, no creo que sean muy diferentes las historias que hayan pasado en su familia que las que han pasado en mi familia, en nuestra historia familiar. Hay muchas tristes historias, pero un día llegó Cristo a nuestra familia. Un día vino Cristo y Cristo cambió todo. Cristo movió todo. Cristo hizo un cambio. ¿Recuerda ese himno? Hubo un cambio cuando dije a Cristo: ven Jesús y mora siempre en mí. Mis cadenas fueron todas rotas. Fui lavado en fuente carmesí. Hay un cambio cuando somos salvos, hermano. Y usted, si usted ha experimentado la salvación de Cristo, ha experimentado ese cambio, que ya no tenemos que estar sujetos al yugo de esclavitud. Ya no tenemos que repetir las mismas tristes y amargas historias de nuestras familias. Somos libres en Cristo del yugo del pecado, del yugo de la perdición, del yugo de la muerte. Somos libres de todo eso, hermanos. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Pero ¿qué tal sus hijos? Que están agarrando las mismas costumbres y las mismas mañas que por generaciones han sometido a sus familias, a nuestras familias en el pecado. Y no estamos exentos de que las mismas tristes historias que por la gracia de Dios se habían cortado vuelvan a aparecer y surgir en nuestras siguientes generaciones, porque no estamos desechando el yugo del pecado. Porque en lugar de poner el yugo de nosotros, el yugo de Cristo sobre nosotros, estamos teniendo el yugo del pecado de nuevo. Dice la palabra de Dios: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. No le rehúse a su hijo o a su hija una instrucción cristiana. No le rehúse a su hijo o a su hija una educación basada en los principios de la palabra de Dios. Esa es la única escapatoria que tienen esos jóvenes. Es la única escapatoria que tienen esas señoritas para no repetir las mismas tristes historias y caer en las mismas redes de pecado, en las mismas cadenas de pecado que han sometido a nuestras familias por generaciones. Lo único que va a marcar la diferencia es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros voluntariamente quitamos el yugo de Cristo de nosotros, inclusive de nuestros hijos, y permitimos que poco a poquito en ellos se vaya formando el yugo del pecado. Y empiezan a contar las mismas tristes historias que por generaciones han pasado. Hermanos, yo no quiero que esas mismas historias se vuelvan a repetir en mi familia. Por la gracia de Dios y en su misericordia vamos a tener un niño o una niña, no sabemos, ¿verdad?, qué vaya a ser. Próximamente lo sabremos con la ayuda de Dios. Pero si algo yo oro y algo yo pido, yo he hablado con mi esposa, hemos comparado historias familiares. No estamos tan diferentes. Si algo ha hecho la diferencia es la gracia de Cristo. Que Cristo ha llegado, su salvación ha llegado a nuestras familias. Y no la heredamos. Cada uno de nosotros tomó una decisión personal de recibir a Cristo como su Salvador. Porque no se hereda la salvación, es muy importante decirlo. Pero entonces vemos que primeramente Dios en su bondad y en su misericordia, si Él nos concede la vida, vendrá ese bebé. Y yo no quiero que se repitan las mismas tristes historias del pecado. ¿Usted quiere esas mismas tristes historias? ¿Esas mismas tristes y amargas historias? ¿Qué necesidad tenemos de volver a sufrir las mismas cosas una y otra vez?
Yo las veo en nuestras familias, yo las veo por generaciones en familiares que no quieren acercarse a Dios. Hermano, ¿por qué nosotros permitimos nosotros mismos y a nuestros hijos quitarles el yugo de Cristo y volverlos a poner en el yugo del pecado, si ya sabemos que de ahí de donde venimos no hay nada? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, quiero decirle una cosa, y eso es tanto para usted como para mí. El pecado siempre va a pagar mal. Siempre paga mal. Siempre paga mal. Haríamos muy mal en despreciar el yugo de Cristo. Esa invitación: venid a mí, tú estás trabajado, cargado, toma mi yugo y hallarás descanso, dice el Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero muchas veces nosotros despreciamos el yugo de Cristo y volvemos a agarrar el mismo triste yugo que por generaciones ha azotado nuestra familia. Y sabe que, hermano, el final, lo que se vislumbra para eso, no es más que dolor, tristeza y desolación. Cristo no quiere eso. Cristo quiere descanso para nuestras almas. Pero el pecado no traerá descanso para nuestras almas. El pecado traerá dolor. El pecado traerá tristeza. El pecado traerá ruina. ¿Qué quiere usted? ¿Qué yugo está permitiendo en su vida? Siguiente yugo, el yugo del materialismo. Es tal vez un poco parecido al yugo de la mundanalidad, pero está más enfocado en las cosas que este mundo ofrece y que cautiva nuestra visión y desenfoca nuestra vida de servir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 2:15, el pasaje que leíamos hace un momento, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el yugo del materialismo. ¿Qué época estamos viviendo ahorita en la que todo parece una competencia? No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Tenemos redes sociales, ¿verdad? Y parece que la gente está compitiendo entre quién tiene más, quién hace más, quién viaja más, quién posee más, quién compró esto nuevo, quién hizo esta nueva acción. Y parece que hay una competencia. Y esa competencia se mete a nosotros, a nuestra iglesia. Y parece que estamos compitiendo entre quién tiene más, entre quién hace más, entre quién tiene más dinero, entre quién tiene más lujos. Y así estamos en muchas ocasiones. Y poco a poco nuestra vida se va desenfocando de una sincera fidelidad a Cristo, porque nos estamos enfocando en cosas de este mundo que son vanidad. Dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cosas, hermanos, las cosas que este mundo ofrece, los deseos de los ojos, las posesiones, todo lo que podemos admirar y decir: wow, qué tremendo, yo quisiera esto. Hermano, todo eso se va a descomponer, todo eso se va a romper, todo eso se va a corromper, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermanos, sus deseos. Yo recuerdo cuando yo era niño, el otro día estábamos hablando de eso también mi esposa y yo, porque fuimos al mercado y fuimos al área de juguetes. Y pasamos ahí, ¿verdad? Y yo recordé y dije, recuerdo cuando yo pasaba aquí al pasillo de juguetes y miraba todos los juguetes que jamás me iban a comprar. Y pensaba en todos los juegos y todas las horas de diversión que podría haber pasado con todos esos juguetes que jamás iba a tener. Y dije, no puedo esperar a que mi hijo pase lo mismo. y ella me dijo, ¿qué? Sí, dije, sí. Dije, no quiero que, si Dios nos permite tener un poquito de estabilidad económica, no quiero llenarlo de cosas que no tienen un sentido. Quiero que ese niño aprenda. Yo le dije, yo quiero que él aprenda que las cosas valen. Yo quiero, o que ella aprenda que las cosas cuestan.
Y que no es nomás porque está muy bonito, o porque es mi hijo, o porque es mi hija, que le voy a comprar todo lo que quiera. Le dije, yo estoy para darle todo lo que necesite, le dije a mi esposa, no todo lo que quiera. Y dije, quiero seguir en esa posición, así que quiero que me recuerdes, le dije. Quiero que me recuerdes que eso yo quiero. Y estábamos hablando de eso, pero recordando todo eso, yo estaba diciendo, wow, qué bueno que no tuve todas esas cosas que yo quise. Porque así Dios me ayudó y Dios me enseñó a depender más de Él. Yo recuerdo esa historia cuando yo quería una bicicleta. Y mi papá me dijo, pues no tenemos para la bicicleta, así que tienes que orar. Yo recuerdo la fe de un niño, ¿verdad? De 5 años, orando por una bicicleta. Y ese día que llegué del kinder, mirar la bicicleta en su caja, ahí en la sala de mi casa. Yo recuerdo esas cosas. Yo digo, esas mismas cosas yo las quiero para mi hijo. Quiero que él aprenda también esas mismas cosas, esos mismos principios, que ore, que busque a Dios, pero que no tenga una actitud materialista. Y yo digo, qué bendición por mis padres que me enseñaron esas cosas para que ahora yo no esté poniéndome atención en las cosas de este mundo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos así como los niños pequeños, que todo quieren, pero ya que tenemos un cierto poder adquisitivo, no nos rehusamos nada. Y estamos llenándonos de cosas materiales. Y estamos llenándonos de cosas que no ocupamos. Estamos acumulando y acumulando en nuestros graneros como aquel hombre rico. Hasta el punto en que ya no nos cabe en nuestras casas y andamos buscando si tiramos otro cuarto, si tiramos una pared para hacer más espacio, para poder acumular más. Cuando todo eso se va a quedar. Cuando nada de eso nos vamos a llevar. Solo aquello que hagamos por el Señor. Solo aquello que invirtamos en su obra, que invirtamos en su reino, es lo que tiene bendición para esta vida y para la venidera. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los mundanos, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ese es un versículo que ha sido un lema en mi vida y quiero que siga siendo de la misma manera, y puede ser también un lema para usted. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe, hermano, nuestra necesidad. Por eso Él está dispuesto a suplir todo lo que nos hace falta. Pero no andamos buscando las cosas materiales, porque por fe andamos, no por vista. Puestos los ojos en Jesús, no en las cosas materiales, los ojos en Jesús, y Él añadirá todo lo que nos hace falta. Y por último, ya para terminar, el yugo de los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué importante es con quién nos juntamos, mis queridos hermanos. La verdad es que muchos de nosotros estamos cometiendo un grave error cuando limitamos nuestras interacciones con las personas cristianas y nos abrimos completamente hacia una convivencia con personas mundanas. Y cada vez ese es un patrón que más se sigue. Es muy reconocible ver hermanos que sacan el servicio y ¡shum!, vuelan. No quieren saludar, no quieren ver nada. De hecho, están en la oración final y antes de la oración final ya están en la puerta, ¿verdad? Nos vamos, rápido. No queremos convivir con los hermanos. Muchas veces decimos, no, es que los hermanos son hipócritas, no, es que esto, no, es que otro, es que ta. Pero en la escuela y en el trabajo estamos conviviendo con pura gente mundana. Y dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay un compañerismo entre la justicia y la injusticia. Yo le digo a los jóvenes, ¿qué tenemos que andar haciendo con nuestros amigos mundanos? ¿Qué tenemos que andar conviviendo con gente que no comparte los mismos principios y los mismos valores y la misma fe que nosotros? Somos diferentes. Yo les digo, ellos tienen un libro diferente, tienen muchos libros, nosotros tenemos el libro, nosotros tenemos la Biblia. Ellos tienen muchos lugares, puede ser el antro, puede ser el cine, cualquier otro lugar. Nosotros tenemos nuestro lugar, la iglesia, y ellos tienen otro destino, nosotros tenemos un destino que es el cielo. Hay muchas cosas diferentes, ¿por qué tenemos que andar en comunión con ellos? Hay mucho que es distinto, hay demasiadas diferencias.
Y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando un cristiano hace gran amistad con un mundano, hace mucho que Cristo quedó ahí atrás. En el caminar de esas dos personas, Cristo quedó muy lejos. Porque si un cristiano tiene amistad con mundanos, ya Cristo ya no llegó. Yo les digo a los muchachos, hay un principio. Llega hasta donde Cristo llega. Llega hasta donde Cristo es bienvenido. Una vez que Cristo no es bienvenido, nosotros ya no somos bienvenidos. Porque nosotros somos de Cristo. Cuando Cristo ya no es aceptado, eso significa que yo tampoco soy aceptado. Ese debería ser nuestro límite en las relaciones que tenemos. Donde Cristo ya no entra, yo no entro. Donde Cristo ya no es permitido, yo no soy permitido. Donde Cristo ya no se le abre la puerta, a mí tampoco se me abre la puerta. Porque Cristo va conmigo a todo el lugar. Cristo va conmigo en mi boca. Yo tengo que hablar de Cristo. Yo tengo que compartir de Cristo. ¿Qué comunión entonces hay entre la luz y las tinieblas? Así como son de diferentes, así somos diferentes los cristianos de los mundanos. ¿Qué es lo que me preguntaban unas muchachas? ¿Y qué tengo que hacer con mi amiga que es mundana? Yo le dije, háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Pero ya le hablé y no quiere. Síguele hablando. Y si ya no me quiere hablar, pues tú sigue hablándole y orando por ella. Muéstrale lo que es un verdadero ejemplo cristiano. Y algún día cuando esta muchacha tenga una necesidad, va a ir contigo, porque sabe que tú eres de Cristo. Pero si tú, en cambio, vendes tus convicciones, vendes tus principios cristianos, cuando ella tenga una necesidad, no va a ir contigo, va a ir a buscar quién sabe en dónde, porque tú desechaste la única solución que esa persona tenía al juntarte ahí. Qué importante es eso, hermano. Y así nosotros en nuestro trabajo, así nosotros en nuestra escuela o en cualquier lugar donde estemos. Cuando nosotros dejamos a Cristo a un lado, cuando nosotros dejamos a Cristo afuera, le estamos privando a la gente de la oportunidad de ver una verdadera vida diferente, de ver una verdadera vida cristiana, de ver un verdadero testimonio y de algo a lo que ellos puedan acudir en un momento de necesidad. Qué importante es nuestro testimonio. No erréis, las malas conversaciones, y también se puede entender como compañías, corrompen las buenas costumbres. Hermanos, 4 yugos. El yugo de la mundanalidad, el yugo del pecado, el yugo del materialismo y el yugo de los incrédulos. ¿Alguno de esos yugos está formándose en tu vida? ¿Alguno de esos yugos está sobre ti? Desecha cada uno de esos yugos y toma el yugo de Cristo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para todos aquellos que nos están visitando, Jesucristo, el yugo de Cristo es el yugo que es fácil y que es ligero, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay descanso y solamente en Él se puede encontrar la verdadera paz. ¿Cuál es su yugo, hermano? ¿Cuál es su yugo en esta tarde? Vamos a orar.